Este es el podcast Libros Hablados. Hola a todos y gracias por visitar de nuevo Libros Hablados. En este episodio terminaremos la primera parte del libro de Colin McCullough, El primer hombre de Roma. Vamos a descansar de la Roma antigua por algunos episodios antes de finalizar con esta historia y esta misma semana publicaré el inicio de un nuevo libro, Petición de un oyente. Quédate hasta el final, donde te contaré cuál es nuestro siguiente relato, que estoy seguro que va a gustar muchísimo. Vamos con El primer hombre de Roma, parte 6. Respondiendo a un impulso que le mortificaba, Lucio Cornelio Sila caminó a la mañana siguiente por el Palatino hacia el lugar del Palatinum en que había hablado con Julilla. Ya era primavera y las áreas del jardín aparecían llenas de flores, narcisos y anémonas, jacintos, violetas y algunas rosas. Los manzanos y melocotoneros silvestres estaban en flor y lucían sus colores blanco y rosa, y la piedra en que se había sentado en enero se hallaba ahora casi oculta por abundantes hierbas altas. Allí estaba Julilla con su sirvienta. Parecía más delgada y más pálida. Al verle, un salvaje destello de alegría brotó de sus ojos. Preciosa. Ah, nunca había habido una mortal tan hermosa. Provocado por aquella visión, Sila se detuvo, embargado por un temor próximo al pánico. Venus, era Venus, dueña de la vida y la muerte. ¿Por qué? ¿Qué era la vida sino el principio procreador y la muerte sino su extinción? Todo lo demás eran cosas superfluas que los fatuos hombres inventaban para convencerse de que la vida y la muerte debían significar algo más. Era Venus. ¿Le convertía eso a él en Marte, su igual en divinidad, o era un simple Anquises, un hombre mortal a quien ella se entregaba para divertirse en el espacio de un abrir y cerrar de ojos olímpico? No, no era Marte. El destino le había dado una existencia de puro adorno e incluso de cachivache sin el menor valor. No podía ser más que Anquises, el hombre cuya única fama residía en el hecho de que Venus le había amado para divertirse. Temblando de rabia, dirigió a la muchacha su amarga decepción y el veneno llenó sus venas, provocándole la imperiosa necesidad de golpearla y transformarla de Venus en Julilla. Me dijeron que volvisteis ayer, dijo ella acercándosele. Has puesto espías, ¿no? Replicó él sin moverse del sitio. En nuestra calle no hace falta, Lucio Cornelio. Los criados se enteran de todo, respondió ella. Bueno, espero que no pienses que he venido aquí a buscarte porque no es así. He venido aquí en busca de paz. Le parecía imposible, pero su belleza se acrecentó. Mi dulce Julilla, pensó, irradiaba belleza igual que Venus. ¿Queréis decir que turbo vuestra paz? Inquirió ella muy segura de sí misma para ser tan joven. Él se echó a reír, fingiendo ligereza. Por los dioses, niña, aún tienes que crecer mucho, dijo volviendo a reír. He dicho que he venido aquí en busca de paz, lo cual significa que la he encontrado. ¿No es así? Y, si razonamos lógicamente, llegamos a la conclusión de que no turbas un ápice mi paz. Ni mucho menos, replicó ella. Simplemente significa que no esperabais encontrarme aquí. Y eso y la diferencia son una misma cosa, espetó él. Era una pugna desigual, por supuesto, y la vio acobardarse, perder el aura, una divinidad transformada en mortal. Contrajo el rostro, pero supo contener las lágrimas. Le miró perpleja, sin atinar a conciliar su aspecto físico con las palabras que le dirigía, y lo que le dictaba el corazón, que a cada latido le decía que él había caído en sus redes. Os amo, le dijo, como si eso lo explicase todo. Con 15 años, replicó él con una carcajada, ¿qué sabrás del amor?
Tengo 16, replicó ella. Mira, niña, déjame en paz, respondió Sila en tono cortante. No solo eres una lata, sino que te estás convirtiendo en un estorbo. Dicho lo cual, le dio la espalda y se alejó sin volver la cabeza. Julilla no se deshizo en lágrimas, aunque habría sido lo mejor, ya que un buen llanto apasionado habría podido convencerla de que estaba equivocada y no tenía posibilidades de casarlo. Pero lo que hizo fue dirigirse hacia donde estaba su criada Crisis, simulando mirar al circo máximo, vacío. Me va a costar, dijo con la barbilla alta, igual que su orgullo, pero no importa, Crisis, tarde o temprano será mío. Me parece que no os quiere, comentó Crisis. Claro que me quiere, replicó Julilla con desdén, me quiere desesperadamente. Conociendo como conocía a Julilla, Crisis contuvo su lengua y en vez de razonar con su ama, lanzó un suspiro. Como queráis, dijo, encogiéndose de hombros. Es lo que suelo hacer. Caminaron hacia la casa en medio de un extraño silencio, dado que eran de la misma edad y se habían criado juntas. Pero al llegar al gran templo de la Magna Mater, Julilla dijo con voz resuelta, no pienso comer. ¿Y qué esperáis conseguir con eso? Inquirió Crisis. En enero dijo que estaba gorda, y lo estoy. Julilla, no lo estáis. Sí que lo estoy, por eso no como dulces desde enero. Estoy un poco más delgada, pero no lo bastante. Mira a Nicópolis, tiene unos brazos como palitroques. Pero ella es vieja, replicó Crisis. Lo que a vos os favorece, a ella le perjudica. Además, vuestros padres se preocuparán si dejáis de comer, pensarán que estáis enferma. Bueno, así también lo pensará Lucio Cornelio, dijo Julilla, y se preocupará mucho por mí. Crisis no era capaz de rebatir aquel razonamiento, pues era poco inteligente y nada sensible. Lo que hizo fue romper a llorar, lo que complació enormemente a Julilla. 4 días después del regreso de Sila a casa de Clitumna, Lucio Gabio Stitius fue presa de un trastorno digestivo que le tuvo postrado. Clitumna, asustada, llamó a media docena de los más reputados médicos del Palatino, quienes diagnosticaron infección alimentaria, vómitos, cólicos, diarrea, el cuadro habitual, dijo su portavoz, el físico romano Publio Popilio. Pero si es que no ha comido nada distinto a nosotros, adujo Clituma, no por eso muy tranquila. En realidad, no come tan bien como nosotros, y eso es lo que más me preocupa. Ah, Domina, creo que os equivocáis, balbuceó el más entrometido de todos, Atenodoro Siculo, un especialista famoso por su tesón investigador de herencia griega, que había recorrido la casa fisgando en todos los cuartos que daban al atrium y los que rodeaban el jardín peristilo. No ignoraréis que Julio Gavio tiene una pastelería en su despacho. Bah, replicó Quitumna, media pastelería, unos cuantos higos y dulces nada más. En realidad apenas los toca. Los 6 clínicos se miraron entre sí. Domina, los come de día y de noche, según nos informa la servidumbre, replicó Atenodoro, el griego de Sicilia. Os sugiero que le convenzáis para que prescinda de los dulces. Si comiese mejores alimentos, no solo se paliarían sus trastornos digestivos, sino que mejoraría su salud en general. Lucio Gabio Stitius se estaba enterando de todo, tumbado en su lecho, en extremo débil. Por efecto de la fuerte purga, para protestar miraba a uno y a otro con sus ojos saltones conforme se desarrollaba la conversación. Tiene granos y mal color de piel, dijo un griego de Atenas. ¿Hace ejercicio? No lo necesita, respondió Clitumna con un primer atisbo de duda en su contestación. No para de andar de un lado para otro, por su negocio. Os aseguro que siempre está en danza. ¿A qué os dedicáis, Lucio Gabio? Inquirió el físico hispano. Al tráfico de esclavos, contestó Stitius. Como todos, salvo Publio Popilio, habían comenzado su existencia en Roma como esclavos. Sus ojos se tiñeron de una ictericia más intensa que la que afectaba a Lucio Gabio y se apartaron de él, so pretexto de que se hacía tarde.
Si quiere algo dulce, que se limite a tomar vino con miel, dijo Publio Popilio. Que ingiera alimentos sólidos durante un par de días más y cuando vuelva a tener hambre, darle una dieta normal. Pero digo normal, Domina. Judías, no dulces, ensaladas, no dulces, colaciones frías, no dulces. El estado de Stitches mejoró durante la semana siguiente, pero nunca se recuperó del todo. A pesar de que solo ingería alimentos nutritivos y sólidos, sufría excesos de náuseas, vómitos, dolores y disentería, no tan fuertes como el ataque inicial, pero muy debilitantes, y comenzó a perder peso de un modo tan discreto que nadie lo notaba. A finales del verano se arrastraba ya con dificultad hasta su despacho del Porticus Metelli y eran ya cada vez más raros los días en que, tumbado en un diván, podía disfrutar del sol. El estupendo libro ilustrado que Sila le había regalado dejó de interesarle y la ingesta de cualquier tipo de alimento se convirtió en un verdadero tormento. Solo toleraba el vino con miel y a veces ni eso. En septiembre le habían visitado todos los médicos de Roma y los diagnósticos eran tan numerosos como variados, por no hablar de los tratamientos, sobre todo cuando Clitumna comenzó a recurrir a curanderos. Que coma lo que quiera, decía un médico. Que no coma nada y que pase hambre, afirmaba otro. Que coma solo judías, aconsejaba un físico de la tendencia persuasiva pitagórica. Consolaos, aseveró el entrometido médico griego Atenodoro Siculo. Sea lo que sea, no es contagioso. No obstante, tened la prevención de que los que tengan contacto físico con él o retiran su orinal se laven bien las manos a continuación y no se acerquen a los alimentos en la cocina. 2 días después, Lucio Gabio moría. Abatida por el dolor, Clitumna abandonó Roma inmediatamente después del funeral, rogando a Sila y a Nicópolis que la acompañasen a Circei, en donde tenía una villa. Pero aunque Sila la acompañó hasta las playas de Campania, ni él ni Nicópolis quisieron irse de Roma. Al regresar de Circei, Sila besó a Nicópolis y abandonó el dormitorio que le había cedido. Voy a volver a ocupar el despacho y mi antiguo cubículo, dijo. Al fin y al cabo, ahora que el pegajoso ha muerto, soy lo más parecido a un hijo para ella. Estaba metiendo los rollos con sus lujuriosas ilustraciones en el cubo para quemarlos cuando hizo una mueca de asco y levantó una mano hacia Nicópolis que le miraba desde la puerta. Mira esto, no hay una sola pulgada de este cuarto que no pringue. La garrafa de vino con miel estaba sobre un anillo pringoso en la preciosa consola de madera de cedro. Sila la levantó y miró enfurecido la marca indeleble que había dejado en las armoniosas vetas espirales de la madera y masculló entre dientes. ¡Qué asco! Adiós, pegajoso. Tras lo cual arrojó la garrafa por la ventana al porche del jardín, pero se le fue la mano y aterrizó contra el pedestal de un grupo escultórico preferido, Apolo persiguiendo a Dafne. Una enorme estrella de vino pegajoso mojó la piedra lisa y comenzó a chorrear hasta el suelo. Nicópolis se llegó corriendo a la ventana y se echó a reír. Tienes razón, dijo. Era un asqueroso. A continuación, mandó a la criadita Viti que limpiase el pedestal de la estatua con un paño y agua. Nadie advirtió los restos de polvo blanco adheridos al mármol porque también era blanco y con el agua desapareció. Me alegro de que no acertaras en la estatua, dijo Nicópolis, sentándose en las rodillas de Sila, mientras ambos miraban cómo Viti fregaba el pedestal. Yo lo lamento, replicó Sila, pero parecía muy contento. ¿Lo lamentas, Lucio Cornelio? Habrías estropeado la pintura. Menos mal que el pedestal es de mármol blanco. Bah, replicó él enseñando los dientes. ¿Por qué tendré que estar constantemente rodeado de tontos? Añadió, apeando a Nicópolis del asiento. No había quedado ninguna mancha. Viti retorció el trapo y vació el cubo en los pensamientos. Viti, gritó Sila, lávate las manos y lávatelas bien. No sabemos de qué ha muerto Stichus
y sí que le gustaba mucho el vino con miel. Vamos, muévete. Radiante porque él había advertido su presencia, Viti desapareció de escena. Hoy he conocido a un joven de lo más interesante, dijo Cayo Mario a Publio Rutilio Rufo. Estaban sentados en el pórtico del templo de Telus en el Carinae, que se hallaba cerca de la casa de Rutilio Rufo y en el que aquel día ventoso de otoño se tomaba bien el sol. Aquí da más sol que en mi peristilo, había comentado Rutilio Rufo, conduciendo a su visita hacia un banco de madera de aspecto destartalado que había en el recinto del espacioso templo. En estos tiempos, nuestros dioses están muy abandonados, sobre todo mi querida vecina Telus. Todos se dedican a adorar y limpiar a la Magna Mater asiática y olvidan que la mejor protección para Roma es su propia diosa de la tierra. Fue precisamente para evitar la triste homilía sobre la diosa más sombría, misteriosa y antigua de Roma que Cayo Mario había mencionado su encuentro con aquel interesante joven. Y el comentario surtió efecto, naturalmente, porque Rutilio Rufo no era inmune a la gente interesante, de la edad o sexo que fuera. ¿Y quién era? Inquirió ya sentado alzando su morro de viejo zorro al sol, con los ojos placenteramente cerrados. El joven Marco Livio Druso, que debe de tener unos 17 o 18 años. ¿Mi sobrino Druso? Ah, sí, replicó Mario, volviendo la cabeza para mirarle. Debe de serlo si se trata del hijo de Marco Livio Druso, que celebró el triunfo el pasado enero y va a presentarse a las elecciones de censor el año que viene, respondió Rutilio Rufo. Oh, qué embarazoso, dijo Mario riendo y moviendo la cabeza. ¿Por qué nunca recordar esas cosas? Probablemente, replicó Rutilio Rufo secamente, porque mi esposa Livia, quien para refrescar tu bucólica memoria era hermana del padre del interesante joven, lleva muchos años muerta. Nunca salía y nunca cenaba conmigo cuando yo daba fiestas. Desgraciadamente, los libios drusos tienen tendencia a quebrantar el espíritu de sus mujeres. Una mujercita adorable, mi esposa. Me dio dos buenos hijos y jamás un disgusto. La adoraba. Lo sé, dijo Mario, molesto por haber sido aleccionado de aquel modo. ¿Es que no aprendería nunca? Por muy viejo amigo que fuese Rutilio Rufo, no recordaba haber conocido a su mujer. Deberías volver a casarte, dijo, partidario como era aquellos días del matrimonio. ¿Para qué? ¿Para no llamar la atención? No, gracias. Suficiente desahogo a mis pasiones encuentro escribiendo cartas, dijo, abriendo uno de sus ojos azules y mirando a Mario. Bien, ¿qué te pareció tan interesante de mi sobrino Druso? Esta última semana me han abordado diversos aliados itálicos de distintos pueblos, quejándose amargamente de que Roma emplea desastrosamente sus levas militares, respondió pausadamente Mario. En mi opinión, se quejan con razón. Hace más de una década que casi todos los cónsules desperdician la vida de sus soldados, y con la misma despreocupación que si fuesen estorninos o gorriones. Y los primeros en perecer son las tropas de aliados itálicos, porque se han convertido en costumbre utilizarlas en cabeza de las tropas romanas en cualquier situación en que las vidas de éstas corran peligro. Es raro el cónsul que sepa comprender que los soldados de los aliados itálicos son tropas propiedad de los pueblos que las pagan y no de Roma. Rutilio Rufo nunca había, nunca hacía objeciones a una argumentación indirecta y conocía demasiado bien a Mario para pensar que lo que estaba diciendo no guardara relación con su sobrino Druso. Por eso respondió complacido a la aparente digresión. Los aliados itálicos se pusieron bajo la protección militar de Roma para unificar la defensa de la península, dijo, y a cambio de aportar sus soldados se les concedió la categoría especial de aliados, recibiendo muchos beneficios. Uno de ellos, y no poco importante, el de la integración de los pueblos de la península. Dan sus tropas a Roma para que todos luchemos por una causa común.
De otro modo, aún estarían guerreando entre sí, perdiendo en ello, sin duda, más hombres de los que puede haber perdido un cónsul. Eso es indiscutible, replicó Mario. Podían haberse unido formando una nación itálica. Eso se ha logrado con la alianza con Roma hace ya 2 o 3 siglos. Mi querido Cayo Mario, no sé a dónde quieres ir a parar, comentó Rutilio. Los delegados que han venido a verme sostienen que Roma utiliza sus tropas para luchar en guerras extranjeras que en nada benefician al común de Italia, replicó Mario pacientemente. El señuelo que agitamos ante los pueblos itálicos fue la concesión de la ciudadanía romana, pero hace casi 80 años que todos los pueblos itálicos o latinos tienen la ciudadanía, como sabes. Tuvo que darse la revuelta de Frégeles para que el Senado concediera los derechos a los pueblos latinos. Simplificas en exceso, replicó Rutilio Rufo. A los aliados itálicos no les prometimos emancipación total, sino una ciudadanía gradual a cambio de su firme lealtad. Derechos latinos en primer lugar. Los derechos latinos significan bien poco, Publio Rutilio. A lo sumo, una burda ciudadanía de segunda clase que no da derecho a votar en las elecciones de Roma. Bien, sí, pero tienes que admitir que en los 15 años transcurridos desde la revuelta de Frégeles han mejorado las cosas para los que adquirieron derechos latinos, replicó Rutilio Rufo, tenaz. Todo el que desempeña una magistratura en una ciudad con derechos latinos adquiere automáticamente la ciudadanía romana para él y su familia. Lo sé, y eso significa que ahora hay un notable contingente de ciudadanos romanos en cada ciudad con derechos latinos. Sí, un contingente en alza. Aparte de que la ley provee a Roma con nuevos ciudadanos de lo más idóneo, hombres con propiedades y gran influencia local, hombres en quienes se puede confiar que voten correctamente en Roma, espetó Mario. ¿Y qué hay de malo en eso? Insistió el Rutilio Rufo, enarcando las cejas. Sabes, Publio Rutilio, que por liberal y progresista que seas en muchos aspectos de corazón, eres un noble romano tan inaguantable como Ceneo Domicio Aenobarbo, replicó Mario malhumorado. ¿Acaso no ves que Roma e Italia forman un todo unidas? No es cierto, respondió Rutilio Rufo, comenzando a perder la continencia. Vamos, Cayo Mario, ¿cómo puedes propugnar sentado tranquilamente dentro de los muros de Roma la igualdad política entre romanos e itálicos? Roma no es Italia. Roma no ha llegado a ser por casualidad la primera ciudad del orbe, ni lo ha hecho con tropas itálicas. Roma es distinta. Roma es superior, quieres decir, añadió Mario. Sí, respondió Rutilio Rufo envanecido. Roma es Roma, Roma es superior. ¿Y no se te ha ocurrido nunca, Publio Rutilio, que si Roma admitiese dentro de su hegemonía a toda Italia, incluida la Galia itálica y el Valle del Po, se vería engrandecida? Bobadas. Roma dejaría de ser Roma, replicó Rutilio. Y, lógicamente, Roma sería menos. Desde luego. Pero la situación actual es una farsa, insistió Mario. Italia es un revoltijo. Tiene regiones con plena ciudadanía, regiones con derechos latinos, regiones con la simple condición de aliadas, lugares como Alba, Fusentia o Asenia con derechos latinos, totalmente rodeadas de marsos y samnitas itálicos, colonias con ciudadanía implantadas en medio de los galos del Po. ¿Cómo puede así existir un auténtico sentimiento de unidad, de identificación con Roma? Sembrar colonias romanas y latinas entre los pueblos itálicos sirve para mantenerlos enjazados a nosotros, respondió Rutilio Rufo. Los que gozan de plena ciudadanía o de los derechos latinos no nos traicionarán, no les traería cuenta traicionarnos, previendo las consecuencias. Te refieres a la guerra con Roma, dijo Mario. Bueno, no quiero decir tanto, replicó Rutilio Rufo. Antes que nada, implicaría una pérdida de privilegios que las comunidades romanas y latinas no podrían soportar, y no hablemos ya de la pérdida de valía y posición social. Todo se reduce a la dignitas, dijo Mario. Exactamente.
Así que crees que los hombres influyentes de estos núcleos romanos y latinos servirán de impedimento para que los pueblos itálicos piensen en aliarse contra Roma. Rutilio Rufo hizo un gesto de perplejidad. Cayo Mario, ¿por qué adoptas esa postura? No eres Cayo Graco ni ningún reformista. Mario se puso en pie y comenzó a pasear por delante del banco y luego se volvió para dirigir sus fieros ojos bajo sus no menos fieras cejas hacia el menudo Rutilio, agazapado y a la defensiva. Tienes razón, Publio Rutilio. No soy reformista, y sería risible vincular mi nombre al de Cayo Graco, pero soy hombre práctico y poseo una inteligencia más que regular, de lo cual me enorgullezco. Además, no soy un romano descendiente de romanos, como se esfuerzan por señalarme todos los que lo son. Bien, quizá mi origen rural me confiera una especie de distanciamiento del que los romanos descendientes de romanos son incapaces. Y veo el peligro de este revoltijo itálico. Lo veo, Publio Rutilio, lo veo. Escuché hace unos días lo que manifestaban los aliados itálicos y barrunté que iban a soplar nuevos vientos. Y, por el bien de Roma, espero que nuestros cónsules en años venideros sean tan prudentes en el empleo de las tropas itálicas que los de estos 10 últimos años. Y yo también, aunque por distintos motivos, dijo Rutilio Rufo. El don de mando mal empleado es un crimen, sobre todo cuando redunda en la pérdida de vidas de la tropa, sea romana o itálica. Irritado, alzó la vista hacia Mario. Siéntate, te lo ruego. Me duele el cuello. Mario se sentó a regañadientes y estiró las piernas. Estás consiguiendo clientes entre los itálicos, dijo Rutilio Rufo. Cierto, contestó Mario, mirando su anillo de senador de oro en vez de hierro, pues sólo las familias senatoriales más antiguas mantenían la tradición de hacerlo de hierro. Pero no soy el único, Publio Rutilio. Ceneo Domicio Aenobarbo ha enrolado a ciudades enteras como clientes por el simple expediente de asegurarles reducción de impuestos. O incluso la excepción, tengo entendido. Efectivamente. ¿Y no está Marco Emilio Escauro detrás de la captación de clientes entre los itálicos del norte? Dijo Mario. Sí, pero no me negarás que es menos fiero que Ceneo Domicio, objetó Rutilio, que era partidario de Escauro. Al menos hace obras importantes en las ciudades de sus clientes, deseca marismas y construye nuevos edificios públicos. Lo admito, pero no olvides que los Cecilios Metelos en Etruria no paran. Rutilio Rufo lanzó un prolongado suspiro de impaciencia. Cayó Mario, ojalá supiera por qué tardas tantísimo en decir lo que tienes que decirme. Ni yo mismo lo sé muy bien, replicó Mario. Únicamente que noto un mar de fondo en el clan de las familias notables, un nuevo sentimiento de la importancia de los aliados itálicos. No creo que sean conscientes de que esa importancia pueda constituir un peligro para Roma y solo actúan por instinto sin entenderlo. ¿Será que barruntan algo? Tú sí que barruntas algo, dijo Rutilio Rufo. Bien, eres un hombre muy sagaz, cayó Mario, y por mucho que te haya contrariado, también he tomado buena nota de lo que me has dicho. A primera vista, un cliente es poca cosa. Su patrón puede ayudarle mucho más de lo que él puede ayudar al patrón, salvo en el caso de elecciones o un desastre. El único que quizá pueda servirle es negándose a actuar en contra de sus intereses. Los instintos son importantes, estoy de acuerdo. Son como luces que iluminan zonas de hechos ocultos, muchas veces antes de la propia lógica. Así que tal vez tengas razón en cuanto a lo del mar de fondo, y quién sabe si alistar a todos los aliados itálicos a título de clientes de una gran familia romana no es el medio para contrarrestar ese peligro que dices se cierne. Sinceramente, no lo sé. Ni yo, dijo Mario, pero estoy alistando clientes. Y te vas por las ramas, añadió Rutilio Rufo sonriendo. Si no recuerdo mal, empezamos hablando de mi sobrino Druso.
Mario dobló las piernas y se puso en pie tan súbitamente que Rutilio Rufo, que había vuelto a cerrar los ojos, se llevó un sobresalto. Ya lo creo. Ven, Publio Rutilio, no lleguemos tarde a que veas un ejemplo del nuevo sentimiento hacia los aliados itálicos que hay entre las familias notables. Voy, dijo Rutilio poniéndose en pie. ¿Pero a dónde? Al foro, por supuesto, respondió Mario, iniciando el descenso de la rampa del templo hacia la calle. Ahora mismo se está celebrando un juicio y espero que lleguemos antes de que concluya, añadió mientras caminaban. Me sorprende que lo supieras, dijo secamente Rutilio Rufo, dado que Mario no era muy dado a preocuparse por los juicios del foro. A mí me sorprende que no hayas asistido a él ninguno de estos días, replicó Mario. Al fin y al cabo, es el estreno de tu sobrino como abogado. No, dijo Rutilio Rufo. Se estrenó hace meses como acusador del jefe de los tribunos del erario por apropiarse de unos fondos que habían desaparecido misteriosamente. Ah, exclamó Mario apretando el paso. Ahora se explica la ausencia que yo te reprochaba. Sin embargo, Publio Rutilio, deberías seguir más de cerca la carrera del joven Druso. Si lo hubieras hecho, habrías entendido mejor mis comentarios sobre los aliados itálicos. Ponme al corriente, dijo Rutilio Rufo, que comenzaba a acusar la caminata. Mario siempre olvidaba que tenía las piernas más largas. Me llamó la atención porque oí una voz excelente declamar en latín excepcional. Un nuevo orador, pensé, y me detuve a ver quién era, nada menos que tu sobrino Druso, aunque no sabía de quién se trataba hasta que no lo pregunté, y aún me duele no haber relacionado su apellido con tu familia. ¿A quién acusa esta vez? Inquirió Rutilio Rufo. Eso es lo interesante. En esta ocasión no hace de acusador, respondió Mario, sino de defensor, y además ante el pretor de extranjeros. Es un caso importante, conjurado y todo. ¿Por homicidio de un ciudadano romano? No, por bancarrota. No es nada frecuente, comentó Rutilio jadeante. Tengo entendido que se trata de un juicio ejemplar, dijo Mario sin aminorar el paso. El demandante es el banquero Cayo Opio y el demandado un hombre de negocios marzo de Marrubio llamado Lucio Frauco. Según el que me lo ha contado, que es un observador jurídico profesional, Opio tiene un exceso de deudores en sus cuentas de clientes itálicos y pensó que había llegado el momento de hacer un juicio ejemplar con uno de ellos en Roma. Lo que pretende es asustar al resto de los banqueros para mantener lo que me imagino son intereses exorbitantes. El interés está establecido en un 10%, dijo Rutilio Rufo indignado. Si eres romano, replicó Mario, y preferiblemente romano de la clase alta. Sigue así, cayó Mario, y acabarás como los hermanos Graco, muerto. Tonterías. Yo preferiría irme a casa, dijo Rutilio Rufo. Te estás volviendo un flojo, dijo Mario, mirándole por encima del hombro, unos pasos detrás de él. Una buena campaña te vendría bien, Publio Rutilio. Un buen descanso sí que me vendría bien, replicó Rutilio, aminorando el paso. No sé a cuento de qué hacemos esto. Por un motivo, porque cuando dejé el foro, a tu sobrino le quedaban 2 horas y media para hacer la defensa del caso, respondió Mario. Es uno de esos juicios experimentales relacionados con el cambio de procedimientos jurídicos. Se escucha primero a los testigos, luego se conceden 2 horas a la acusación para que exponga sus conclusiones y 3 horas a la defensa. Después, el pretor de extranjeros pide al jurado el veredicto. Pues no sé qué hay de malo en el procedimiento antiguo, replicó Rutilio. No sé, pero creo que el procedimiento nuevo hace más interesante el juicio para los observadores, dijo Mario. Bajaban ya la cuesta del Clivus Sacer, aproximándose al bajo foro. El público ante el tribunal del pretor de extranjeros no había cambiado de sitio durante la ausencia de Mario. Estupendo, llegamos a tiempo para la peroración, comentó Mario. Marco Livio Druso hacía un uso de la palabra y el público le escuchaba en medio de un respetuoso silencio.
Se advertía sin lugar a dudas que no llegaba como mucho a los 20 años, pero el novel abogado era alto y fornido, de pelo negro y piel atezada. No era un letrado capaz de ganarse a la audiencia por su físico, aunque tenía una cara agradable. No es sorprendente, susurró Mario a Rutilio. Tiene el don de dar la impresión de que te está hablando a ti solo y a nadie más. Y era cierto, incluso desde tan lejos, pues Mario y Rutilio estaban detrás de una gran multitud. Sus negros ojos parecían mirarlos a ellos y a ellos solos. En ningún sitio está escrito que por el hecho de que un hombre sea romano tenga taxativamente el derecho de su parte, decía el joven. No hablo en nombre de Lucio Frauco, el acusado, hablo en nombre de Roma, hablo en nombre del honor, hablo en nombre de la integridad, hablo en nombre de la justicia. No la clase de justicia de pacotilla que interpreta una ley en su sentido más literal, sino de la justicia que interpreta la ley en su sentido más lógico. La ley no debe ser una pesada y enorme losa que cae sobre el hombre convirtiéndole en algo uniforme, porque los hombres no son uniformes. La ley debe ser una suave sábana que caiga sobre el individuo y bajo su amparo igualitario muestre la peculiaridad del mismo. No debemos olvidar que nosotros ciudadanos de Roma somos ejemplos para el resto del mundo, y en particular por nuestras leyes y nuestros tribunales. ¿Se ha visto nunca semejante meticulosidad en otra parte? ¿Semejante preparación? ¿Semejante clarividencia? ¿Semejante cuidado? ¿Semejante prudencia? ¿No lo admiten hasta los griegos de Atenas? ¿Los de Alejandría? ¿Los de Pérgamo? Su dominio de la retórica era excepcional, pese al grave inconveniente de la estatura y el físico, que no se acomodaban a la toga, porque para llevar la toga de modo magistral, un hombre debía ser alto, ancho de hombros y estrecho de caderas y dotado de airosos movimientos. Y Marco Livio Druso tenía todo eso en contra suya, pero hacía maravillas con su cuerpo, desde el más mínimo ademán con el dedo hasta el más amplio movimiento del antebrazo. Eran soberbios sus movimientos de cabeza, las expresiones del rostro y el cambio de paso. Lucio Frauco, un itálico de Marrubio, siguió diciendo, es la última víctima y no el culpable. Nadie, incluso Lucio Frauco, niega el hecho de que falte esa gran suma de dinero entregada por Cayo Opio, ni se cuestiona que esa gran suma de dinero deba ser reintegrada a Cayo Opio, junto con los intereses habidos por el préstamo. De una forma u otra será reembolsada. Si hace falta, Lucio Frauco está dispuesto a vender sus casas, sus tierras, sus inversiones, sus esclavos, sus muebles, todo lo que posee, bienes de sobra para conformar la restitución. Se llegó a la primera fila del jurado, mirando a los de las filas del centro. Habéis escuchado a los testigos, habéis escuchado a mi docto colega el acusador. Lucio Frauco fue prestatario, pero no un ladrón. Por consiguiente, afirmo que Lucio Frauco es la verdadera víctima de este fraude, no Cayo Opio, su banquero. Si condenáis a Lucio Frauco, miembros del jurado, le sometéis al pleno castigo de la ley que se aplica a quien no es ciudadano de nuestra gran ciudad, ni poseedor de los derechos latinos. Todas las propiedades de Lucio Frauco serán puestas a la venta y ya sabéis lo que eso significa. No alcanzarán ni con mucho su valor real e incluso puede que no lleguen ni a restituir la suma en cuestión. Esto último lo dijo con una elocuente mirada hacia las filas laterales en las que se hallaba sentado en una silla plegable el banquero Cayo Opio, flanqueado por una cohorte de funcionarios y contables. Bien, ni con mucho su valor real, tras lo cual, miembros del jurado, Lucio Frauco será vendido a cuenta de su deuda hasta que cubra la diferencia entre la suma demandada y la suma obtenida por la venta forzosa de sus propiedades. Bien, puede que Lucio Frauco haya sido poco acertado en la elección de sus administradores, pero en el desenvolvimiento de sus negocios, Lucio Frauco es un
muy dispuesto y obtiene buenos resultados. Pero, ¿cómo podrá pagar su deuda si privado y desposeído de sus propiedades se le vende como esclavo? ¿Le serviría acaso a Cayo Opio de escribano? En ese momento, el joven abogado concentraba toda su energía y tesón en el banquero romano, un cincuentón de aspecto pacífico que parecía robado por su perorata. Para quien no es ciudadano romano, ser convicto de un cargo delictivo significa antes que nada ser azotado, no castigado con la vara como los ciudadanos romanos que sufren algo, aunque sobre todo en su dignidad. No, a él se le azota, se le golpea a diestro y siniestro con el látigo de púas hasta que no le quede piel ni músculos y quede tullido para el resto de sus días, con cicatrices peores que las de los esclavos de las minas. A Mario se le erizaron los pelos de la nuca, porque habría jurado que aquel joven le miraba directamente a él, que era uno de los propietarios más importantes de minas, o la vista le jugaba una mala pasada. Pero, ¿cómo habría podido el joven Druso distinguir a una persona que había llegado tarde detrás de toda aquella multitud? Somos romanos, exclamaba el joven. Italia y sus ciudadanos están bajo nuestra protección. Vamos a comportarnos como propietarios de minas con los que miran hacia nosotros como ejemplo. Vamos a condenar a un hombre inocente por un tecnicismo, por el simple hecho de que sea suya la firma del documento del préstamo. ¿Vamos a ignorar el hecho de que está dispuesto a llevar a cabo la total restitución? ¿Es que vamos a concederle menos justicia que a un ciudadano de Roma? ¿Vamos a azotar a un hombre que antes bien merecería llevar un gorro de zopenco por su necedad al confiar en el ladrón? ¿Vamos a hacer viuda a una esposa? ¿Dejar a unos niños huérfanos de su querido padre? Claro que no, miembros del jurado. Somos romanos, el mejor linaje humano. Con un revuelo de la lana blanca de su toga, el orador dio media vuelta y se apartó del banquero, creando un instante de atención en el que todos los ojos se apartaron del querellante para seguirle a él. Todos los ojos, menos los de algunos miembros del jurado, en la primera fila, de aspecto no muy distinto a los 51 miembros que lo componían, y los ojos de Cayo Mario y Publio Rutilio Rufo. Un miembro del jurado miraba impasible a Opio, moviendo el dedo índice por la parte baja de la garganta como si se rascase. La respuesta no se hizo esperar. El banquero meneó casi imperceptiblemente su gruesa cabeza. Cayo Mario comenzó a sonreír. Gracias, pretor Peregrinus, dijo el joven haciendo una reverencia al pretor de extranjeros, ya en actitud rígida y tímida, desposeído del espíritu que había animado su peroración. Gracias, Marco Livio, contestó el pretor dirigiendo una mirada al jurado. Ciudadanos de Roma, servíos inscribir vuestras tablillas y presentad el veredicto al tribunal. En el tribunal se produjo un movimiento generalizado mientras los jurados sacaban unos cuadraditos de cerámica blanca y lapiceros de carbón, pero no escribieron nada, sino que permanecieron mirando a la nuca de los que ocupaban la primera fila. El que había dirigido la seña al banquero cogió el lápiz y trazó una letra en la tablilla de cerámica y a continuación bostezó aparatosamente, estirando los brazos por encima de su cabeza, con la tablilla en la mano izquierda y los numerosos pliegues de la toga cayéndole sobre el hombro del brazo que sostenía la tablilla en el aire. El resto de los jurados escribió apresuradamente el veredicto y entregó las tablillas a los lictores que recorrían las filas. El pretor de extranjeros procedió personalmente al recuento mientras el público esperaba conteniendo la respiración. Fue repasando tablilla por tablilla y arrojándolas a uno de los dos cestos que tenía delante, casi todas en uno y unas cuantas en el otro. Cuando acabó con las 51, alzó la vista. Absolvo, dijo. 43 a favor y 8 en contra. Lucio Frauco de Marrubio, ciudadano marzo de nuestros aliados itálicos, este tribunal os absuelve, con una sola condición
de que efectuéis la total restitución como habéis prometido. Podéis acordar los términos con Cayo Opio antes de que concluya el día. Eso fue todo. Mario y Rutilio Rufo aguardaron a que la multitud acabase de dar la enhorabuena al joven Marco Livio Druso, hasta que solo quedaron rodeando al abogado sus entusiasmados amigos. Pero cuando el hombre alto de fieras cejas y el hombre bajo, que todos sabían era el tío de Druso, se aproximaron al grupo, éste se abrió respetuosamente. Enhorabuena, Marco Livio, dijo Mario dándole la mano. Gracias a vos, cayó Mario. Has estado muy bien, dijo Rutilio Rufo. Se volvieron hacia el extremo de la velia del foro y comenzaron a andar. Rutilio Rufo dejó que hablaran Mario y Druso, complacido de ver que su joven sobrino tenía tan excelentes dotes de abogado, pero muy consciente de las desventajas por su flemática actitud. El joven Druso, pensaba su tío Publio, era más bien un cachorro sin sentido del humor, brillante, pero curiosamente pelmazo, que nunca tendría esa claridad de juicio capaz de discernir la modalidad de las cosas grotescas que se avecinaban y que, conforme fuese madurando, iría cosechando muchos pesares. Serio, tenaz, ambicioso, incapaz de resistir ante cualquier problema que se le presentara así, pero pese a todo, se dijo el tío Publio para sus adentros, no dejaba de ser un honorable cachorro. Habría sido muy lamentable para Roma que tu cliente hubiera sido declarado culpable, decía Mario. Sí, muy lamentable. Frauco es uno de los ciudadanos más importantes de Marrubio y un personaje del pueblo marzo. Desde luego que no será tan importante una vez que haya pagado el dinero que debe a Cayo Opio, pero ya ganará más, respondió Druso. ¿Subís al Palatino? Inquirió el joven al llegar a la velia, deteniéndose ante el templo de Júpiter Stator. Ni mucho menos, sobrino, respondió Rutilio Rufo, abandonando sus reflexiones. Cayo Mario viene a cenar a casa. El joven Druso hizo una solemne inclinación de cabeza a sus mayores y comenzó a ascender despacio el Clivus Palatinus. A espaldas de Mario y Rutilio Rufo apareció la figura poco agraciada de Quinto Servilio Sepio, hijo, el mejor amigo del joven Druso, echando a correr para alcanzar a su amigo que, aunque debía haberle oído, no le aguardaba. Esa amistad no me gusta, dijo Rutilio Rufo, contemplando a las figuras de los dos jóvenes perderse en la distancia. ¿Por qué? Los Servilios Sepio son de intachable nobleza e inmensamente ricos, pero con tan poco cerebro como solera aristocrática. Por eso no es una amistad entre iguales, contestó Rutilio Rufo. Mi sobrino prefiere, por lo visto, la clase de deferencia y adulación que le ofrece el joven Sepio que otro tipo de su compañía más estimulante con sus iguales que le rebaje los humos. Lástima, porque temo, Cayo Mario, que la devoción de ese Sepio confiera a mi sobrino una falsa impresión sobre su habilidad para dirigir a los demás. En la batalla, Rutilio Rufo se detuvo de repente. Cayo Mario, hay otras actividades aparte de la guerra y otras instituciones distintas al ejército. No, me refería a su quehacer en el foro. Aquella misma semana, Mario volvió a visitar a su amigo Rutilio Rufo y le encontró absorto, haciendo el equipaje. Panetio agoniza, le dijo Rutilio conteniendo las lágrimas. Mala noticia, exclamó Mario. ¿Dónde está? ¿Llegarás a tiempo? Eso espero. Está en Tarso. Y me ha pedido que vaya. Es curioso que me reclame a mí, con tantos romanos como ha tenido por discípulos. ¿Y por qué no? Replicó Mario con cierto aire admirativo. Al fin y al cabo eres su mejor alumno. No, no, adujo a Trutilio como distraído. Me marcho a casa, dijo Mario. No digas tonterías, replicó Rutilio Rufo, conduciéndole a su despacho, un cuarto sucio en extremo, lleno de escritorios y mesas atiborradas de libros, en su mayoría medio desenrollados y algunos sujetos por el extremo, dejando caer hasta el suelo una cascada de preciosos papiros egipcios. Me quedaré en el jardín, dijo Mario con firmeza, no viendo otro sitio donde descansar en medio de aquel caos, aunque sabedor
de que Rutilio Rufo era capaz de localizar rápidamente cualquier libro, por muy desordenado que el cuarto pareciera. ¿Qué estás escribiendo?, inquirió al ver en una mesa un largo documento en papel con tratamiento de Fanio, ya medio cubierto por la inconfundible escritura de Rutilio, muy clara y fácil de leer, en contraste con el desbarajuste del cuarto. Algo en lo que deseo que tu consejo, contestó Rutilio invitándole a salir. Es un manual de información militar. Después de lo que me dijiste sobre la ineptitud de los generales romanos estos últimos años, pensé que era hora de que alguien competente redactase un tratado útil. Hasta el momento, solo llevo escrito lo relativo a logística y planificación de bases, pero ahora voy a comenzar con tácticas y estrategias, temas en los que tú eres experto, así que tendré que estrujarte la mollera. Dalo por hecho, dijo Mario sentándose en un banco de madera en aquel pequeño jardín oscuro y bastante descuidado, lleno de hierbajos y con una fuente que no funcionaba. ¿Ha venido a visitarte Metelo?, inquirió. Pues sí, a primera hora de la mañana, contestó Rutilio sentándose en un banco enfrente de Mario. A mí también ha venido a verme esta mañana. Es sorprendente lo poco que ha cambiado nuestro Meneitos, Quinto Cecilio Metelo, dijo Rutilio Rufo riéndose. Si hubiese tenido una porqueriza a mano o mi fuente fuera digna de su nombre, creo que habría vuelto a tirarle. Te comprendo, pero no creo que hubiese sido una buena idea, dijo Mario. ¿Qué es lo que tenía que decirte? Que va a presentarse al consulado. Si es que tenemos elecciones, ¿qué diablos anima a esos dos imbéciles a intentar por segunda vez ser tribunos de la plebe, cuando hasta los gracos salieron mal parados? Yo no retrasaría las elecciones de las centurias, ni aun las del pueblo, replicó Rutilio Rufo. Pues yo sí. Estos candidatos a un segundo mandato harían que sus colegas vetasen las elecciones, alegó Mario. Ya sabes cómo son los tribunos del pueblo. Una vez acceden al poder, no hay quien los pare. Ya lo creo que sé cómo son los tribunos del pueblo, replicó Rutilio riendo. Yo fui uno de los peores, igual que tú, cayó Mario. Pues sí. Habrá elecciones, no temas, dijo Rutilio Rufo pausadamente. Yo creo que los tribunos del pueblo saldrán elegidos 4 días antes de los idus de diciembre, y los demás poco después. Y el Meneito será cónsul, añadió Mario. Rutilio Rufo se inclinó hacia adelante juntando las manos. Él está al corriente de algo. No te equivocas, amigo mío. Seguro que sabe algo que nosotros ignoramos. ¿Sospechas qué? Yugurta. Proyecta una guerra contra Yugurta. Eso es lo que yo imagino, dijo Mario. Lo que no sé es si la va a iniciar él o Espurio Albino. Yo no creo que Espurio Albino tenga las agallas necesarias, pero el tiempo nos lo dirá, replicó Rutilio tranquilamente. Me ha ofrecido el cargo de legado mayor de su ejército. Y a mí también. Se miraron mutuamente sonriendo. Entonces más vale que nos enteremos de qué es lo que pasa, añadió Mario poniéndose en pie. Un día de estos tiene que llegar Espurio Albino para celebrar las elecciones, ya que nadie le ha avisado de que vaya a producirse ningún retraso. En cualquier caso, tiene que haber salido de la provincia africana antes de que le hayan llegado las noticias, dijo Rutilio Rufo, pasando de largo ante el despacho. ¿Vas a aceptar el ofrecimiento de Metelo? Lo aceptaré si tú aceptas también, cayó Mario. Bien. ¿Cómo está Julia?, inquirió Rutilio, abriendo la puerta de la calle. No me va a dar tiempo a verla. Estupendamente, muy hermosa y gloriosa, contestó Mario radiante. Va, con idiota, exclamó Rutilio empujando a Mario a la calle. Mantén las orejas bien abiertas mientras estoy fuera y escríbeme si oyes ruido de sables. Así lo haré. Que tengas buen viaje. En otoño, ese barco será como un osario y puedo ahogarme. ¿Qué va?, replicó Mario riendo. El padre Neptuno no te querrá. No estaría bien desbaratar los planes de Metelo. Julia estaba encinta y muy contenta. El único agobio que sufría era la constante preocupación de Mario. De verdad, cayó Mario, estoy perfectamente, le dijo por enésima vez. Era noviembre y el niño tenía que nacer en marzo, por lo que comenzaba a notársele el vientre, pero ella daba muestra de la lozanía de la maternidad
totalmente exenta de trastornos o achaques. ¿Seguro? Inquirió el angustiado. Claro que sí, déjame, replicó ella amable y sonriente. Más tranquilo, el ufano esposo la dejó con las criadas en el cuarto de labor y se dirigió al despacho. Era el único lugar de la gran mansión en el que no se veía a Julia, el único lugar en el que se olvidaba de ella. No es que quisiera olvidarla, pero es que había momentos en que necesitaba pensar en otras cosas, en los acontecimientos de África, por ejemplo. Se sentó ante el escritorio, tiró del rollo de papel y comenzó a escribir en su prosa directa y sin adornos a Publio Rutilio Rufo, que había llegado sin novedad a Tarso tras un apresurado viaje. Asisto a todas las reuniones del Senado y de la plebe, y parece ser que por fin pronto habrá elecciones. Ya era hora, como tú dijiste, 4 días antes de los idus de diciembre. Publio Licinio Lúculo y Lucio Annio empiezan a derrumbarse. No creo que logren un segundo mandato como tribunos de la plebe. De hecho, la impresión general es que se las arreglaron para difundir el rumor y que sus nombres cobrarán mayor relieve ante los electores. Ambos son consulables, pero ninguno de los dos ha conseguido causar impresión y no es de extrañar que los tribunos de la plebe no los consideren reformadores. Así que, ¿qué mejor modo de causar impresión que entorpecer el voto popular por Roma? Debo estar volviéndome cínico. ¿Es posible eso en el caso de un palurdo itálico que no habla griego? Como sabes, las cosas siguen muy tranquilas en África, aunque nuestros espías comunican que Yugurta está reclutando y preparando un ejército muy numeroso, y al estilo romano. No obstante, las cosas dejaron de estar tranquilas cuando Espurio Albino llegó aquí hace más de un mes para celebrar las elecciones. Hizo su informe al Senado, incluido el hecho de que ha reducido su ejército a 3 legiones, una de fuerzas auxiliares locales, otra de tropas romanas ya estacionadas en África y otras que se llevó consigo de Italia la pasada primavera. Aún no han hecho el bautismo de sangre. Por lo visto, Espurio Albino no siente mucha inclinación por el arte de la guerra. No puedo decir lo mismo de Metelo. Lo que sacó de quicio a nuestros venerables colegas del Senado fue la noticia de que a Espurio Albino le pareció conveniente nombrar a su hermanito Aulo Albino gobernador de la provincia africana y comandante del ejército de allí durante su ausencia. Imagínate. Supongo que si Aulo Albino hubiese sido su cuestor, el Senado no habría objetado nada, pero imagínate, aunque te lo digo de todos modos, el cargo de cuestor no era suficiente para Aulo Albino, así que su hermano le nombró legado mayor, sin aprobación del Senado. Así que ahí tienes a nuestra provincia de África administrada en ausencia del gobernador por un exaltado de 30 años, sin ninguna experiencia ni descollante inteligencia. Marco Escauro estaba furioso y dirigió al cónsul una diatriba que tardará en olvidar, te lo aseguro. Pero ya está hecho. Lo único que cabe esperar es que el gobernador Aulo Albino se comporte como es debido. Escauro lo duda, y yo también, Publio Rutilio. La carta fue expedida a Publio Rutilio antes de que se celebrasen las elecciones, y Mario esperaba que fuese la última, convencido de que para el año nuevo su amigo habría regresado a Roma. Luego le llegó una carta de Rutilio comunicándole que Panetio aún vivía y que había mejorado tanto al ver a su antiguo alumno que era muy probable que viviera unos meses más de lo que por el progreso de su mal cabía esperar. Nos veremos en primavera antes de que el meneíto se embarque para África, decía Rutilio en su carta, por lo que Mario volvió a sentarse ante el escritorio en las postrimerías del año viejo y escribió de nuevo a Tarso. No tenías ninguna duda de que a Meneitos le eligieran cónsul y tenías razón. Sin embargo, el pueblo y los tribunos de la plebe sacaron tajada en las elecciones antes de que votasen las centurias y no hubo sorpresas en ninguno de ambos casos, por lo que los cuestores asumieron el cargo del 5.º día de diciembre y los nuevos tribunos de la plebe el 10.º día. El único nuevo tribuno de la plebe que parece interesante es Cayo Mamilio Limetano. Ah, y 3 de los nuevos cuestores prometen, los famosos oradores nobles y figuras del foro, Lucio Licinio Craso y su buen amigo Quinto Mucio Scévola. Son 2 de ellos, pero para mí
es aún más interesante el tercero, un tipo muy impetuoso y enérgico de una familia plebeya reciente, llamado Cayo Servilio Glaucia, a quien estoy seguro recordarás de cuando actuaba ante los tribunales. Ahora se dice que es el mejor legalista que ha tenido Roma. A mí no me gusta. Metelo salió elegido en el primer puesto en los comicios de las centurias, así que será cónsul mayor el año que viene. Marco Junio Silano le anduvo a la saga, pero el voto fue muy conservador de todos modos. No hay hombres nuevos entre los pretores. De los 6, 2 son patricios y un patricio adoptado por una familia plebeya, que es nada menos que Quinto Lucio Cátulo César. Por lo que respecta al Senado, la votación fue excepcional y el año nuevo se presenta prometedor. Y luego, mi querido Publio Rutilio, estalló el trueno. Parece que a Aulo Albino le tentaron los rumores de que había un gran tesoro oculto en la ciudad númida de Susul, así que esperó a que su hermano el cónsul estuviera camino de Roma para celebrar las elecciones invadió Numidia, ¿te imaginas? A la cabeza de 3 miserables legiones sin experiencia. El asedio de Susul fue un fracaso, por supuesto. Los númidas cerraron las puertas y se rieron de él desde los adarves de las murallas, pero en vez de admitir su incapacidad para llevar a cabo un asedio y no digamos una campaña, ¿qué hizo nuestro Aulo Albino? ¿Regresar a la provincia romana? Es como si te lo estuviera oyendo preguntar a ti, que eres un hombre razonable. Pues sí, eso podría haber sido lo que tú hubieras optado por hacer, de haber estado en la situación de Aulo Albino, pero no fue lo que él hizo. Él levantó el sitio y marchó a la Numidia occidental, a la cabeza de sus 3 miserables legiones sin experiencia. Yugurta le atacó en plena noche cerca de la ciudad de Calama y le infligió tal derrota que el hermanito del cónsul tuvo que rendirse sin condiciones. Y Yugurta hizo pasar bajo el yugo a todas las tropas romanas y auxiliares de Aulo Albino y, a continuación, le obligó a poner su firma en un tratado en el que se otorga todo lo que no había podido conseguir del Senado. La noticia llegó a Roma no a través de Aulo Albino, sino de Yugurta, quien envió al Senado una copia del tratado acompañada de una carta en la que se queja duramente de nuestra traición por haber invadido un país con ansias de paz que no había levantado ni un dedo contra Roma. Cuando digo que Yugurta ha escrito al Senado, quiero decir que tuvo arrestos para dirigirse a su irredento enemigo Marco Emilio Escauro, dado su cargo de Princeps Senatus. Una expresa afrenta a los cónsules, naturalmente, el dirigir la carta al primero entre los senadores. Si hubieras visto lo furioso que estaba Escauro, convocó inmediatamente una reunión del Senado y obligó a Espuro Albino a divulgar muchos hechos que hábilmente le habían ocultado, incluido el de que no era tan ajeno a los planes de su hermanito como había pretendido en principio. La cámara estaba atónita. Luego, las cosas se pusieron feas y la facción de Albino se apresuró a cambiar de bando, dejando solo a Ospurio, que tuvo que confesar que había sabido la noticia al propio Aulo por una carta que había recibido días antes. Por Espurio nos hemos enterado que Yugurta ha ordenado regresar a Aulo al África romana, prohibiéndole pisar la frontera de Numidia. Así que ahí ha quedado el codicioso Aulo Albino, pidiendo instrucciones a su hermano. Mario suspiró y desentumeció sus dedos. Lo que para Rutilio Rufo era un placer, para él era un suplicio. Vamos, Cayo Mario, sigue, dijo para sus adentros, y continuó. Naturalmente, lo que más ha dolido ha sido que Yugurta haya obligado al ejército romano a pasar bajo el yugo. Sucede raras veces, pero siempre causa profunda conmoción en la ciudad, sin distinción de clases. Yo, que es la primera vez que soy testigo de ello, me siento tan conmovido, humillado y hundido como el romano que más. Me atrevería a decir que a ti te habrá sido igualmente doloroso, por lo que me alegro que no estuvieses aquí y vieras las escenas de la gente de luto, llorando y mesándose los cabellos. Muchos caballeros se quitaron la franja estrecha de la túnica.
Los senadores se pusieron una franja estrecha en vez de ancha, y todo el territorio enemigo delante del templo de Belona estaba lleno de ofrendas pidiendo castigo para Yugurta. La fortuna le ha dado al Meneitos una preciosa campaña para el año que viene, y tú y yo nos lo pasaremos muy bien siempre que nos entendamos con él. El nuevo tribuno de la plebe, Cayo Mamilio, pide la cabeza de Postumio Albinio y exige que su hermano, Aulo Albinio, sea ejecutado por traición y que a Aspurio Albinio se le juzgue también por traición, aunque solo sea por la estupidez de dejar de gobernador a su hermano durante su ausencia. De hecho, Mamilio reclama que se constituya un tribunal especial y pretende juzgar nada menos que a todos los romanos que hayan tenido tratos dudosos con Yugurta desde la época de Lucio Opimio. Y tal como están los ánimos en el Senado, es posible que lo consiga. Todos pasarán bajo el yugo, porque todos coinciden en decir que el ejército y su comandante deberían haber muerto luchando antes que someter a su país a tan abyecta humillación. En eso no estoy de acuerdo, por supuesto, como supongo no lo estarás tú. Un ejército vale lo que su comandante, independientemente de su fuerza. El Senado redactó y despachó una dura carta para Yugurta, diciéndole que Roma no puede ni quiere reconocer un tratado firmado a la fuerza por un hombre sin imperium y por consiguiente sin autoridad del Senado del pueblo romano para mandar un ejército, gobernar una provincia y concertar tratados. Y para concluir, y no menos importante, Publio Rutilio, te diré que Cayo Mamilio ha recibido mandato de la Asamblea de la Plebe para formar un tribunal especial y juzgar por traición a todos los que hayan tenido o se sospeche que han tenido tratos con Yugurta. Esto te lo añado en el último día del año viejo. Por una vez, el Senado aceptó con entusiasmo la legislación plebeya y Escauro ya está confeccionando una lista de los que van a ser juzgados. A ello contribuye con júbilo Cayo Memio, que por fin obtiene la revancha. Y lo que es más, en ese tribunal especial de Mamilio, las posibilidades de salir convicto de traición son mayores que por el sistema tradicional de juicios realizados por la Asamblea de Centurias. Hasta el momento se han sabido los nombres de Lucio Pimio, Lucio Calpurnio Bestia, Cayo Porcio Catón, Cayo Sulpicio Galba, Espurio Póstumo Albino y de su hermano. Pero como es natural, Espurio Albino está reuniendo un equipo impresionante de abogados para defender ante el Senado que independientemente de lo que haya o no hecho su hermanito, no se le puede someter legalmente a juicio porque nunca ha tenido imperium legal. De lo que se deduce que Espurio Albinio va a asumir la culpabilidad de Aulo e indudablemente le declararán culpable. Me extrañaría que si las cosas van como yo sinceramente espero, el promotor de todo esto, Aulo Albino, salga indemne de su paso bajo el yugo. Ah, y Escauro va a ser uno de los 3 presidentes de la Comisión Mamilia, como se le llama a este nuevo tribunal. Ha aceptado sin pensárselo 2 veces. Y eso es todo lo de este año viejo, Publio Rutilio. Un año trascendental, dicen todos. Yo, que ya había perdido la esperanza, logré sacar la cabeza por encima de las aguas políticas de Roma gracias a mi casamiento con Julia. El Meneitos ahora me hace la corte y otros que en el pasado ni advertían mi presencia comienzan a hablarme como a un igual. Cuídate en el viaje de vuelta y empréndelo pronto. Bueno, como les conté al principio, hoy finalizamos esta parte de El primer hombre de Roma. Pero no se preocupen que vamos a volver con este libro en pocos capítulos. Mientras tanto, vamos a leer el libro de Alonso Salazar, No nacimos pa' semilla, solicitud de uno de nuestros oyentes. Este libro nos sumerge en el mundo de los jóvenes sicarios de las comunas de Medellín en los años 90, asociados al cartel de Pablo Escobar. Es una serie de entrevistas que con un lenguaje crudo nos ayudan a comprender la relación del tráfico de drogas con la destrucción del tejido social en toda nuestra América Latina.
Nos encontraremos de nuevo en el episodio 7, donde comenzaremos con este impresionante relato. Déjanos tus comentarios y peticiones a libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music y Amazon Music, entre otras. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.